Una vez más, Jimin y Jungkook, nuestro querido Jikook, decidieron aparecer juntos en una transmisión en vivo. Lo que parecía una simple charla con los fans terminó convirtiéndose en una muestra íntima de su cercanía, su complicidad y esos pequeños gestos que, aunque sutiles, dicen más de lo que aparentan. Desde el inicio, la atmósfera fue cálida. Jimin saludó primero con ese tono suave que lo caracteriza. Hola, dijo tranquilo. Jungkook lo siguió con naturalidad. Hola, chicos, respondió relajado. Jimin, como notando la distancia que a veces impone el tiempo aunque estén juntos, comentó que había pasado un tiempo desde la última vez. Rieron, se abrazaron y por un instante el mundo se volvió solo suyo. Con un tono juguetón, Jimin bromeó. Mucho gusto en conocerte, como si se reencontraran por primera vez. Con ligereza, mencionó que había perdido peso. Ya he perdido peso, ¿verdad? Preguntó, como buscando una reacción de Jungkook, una mirada, un te ves bien. Mientras conversaban, Jimin miró la hora en Corea. Era mediodía, y pensó que era buen momento para conectarse con sus fans, pero también parecía valorar el instante compartido con Jungkook. Creo que en Corea también es la hora del almuerzo, así que supongo que es un buen momento. Contó que llevaban una semana fuera trabajando intensamente. Ha pasado aproximadamente una semana desde que llegamos aquí, y déjenme contarles, hemos estado trabajando muy duro. En medio del ritmo laboral, Jungkook se interesó por algo más profundo. ¿Cómo has estado?, preguntó con intención. Jimin, reflejando el mismo interés, devolvió la pregunta. ¿Cómo has estado? Y en un momento breve pero significativo, sin adornos ni explicaciones, soltó lo que muchos sintieron. Te extrañé. Un silencio pequeño, una frase que bastó. Después, Jimin volvió al entusiasmo del trabajo. Estamos todos trabajando duro en los preparativos. En pocas palabras, estamos en llamas, dijo con una sonrisa que casi podía sentirse. Reflexionó en voz alta, sorprendido incluso de compartirlo. Ah, ahora que lo pienso, ¿no es la primera vez que lo compartimos así? ¿Que estamos trabajando duro en ello? ¿Lo hemos hecho antes? Jungkook respondió claro y directo. Entonces, su tono cambió. Más serio, más decidido. El año que viene, primavera. Independientemente de cómo sean los resultados, algo tendremos que tener, ¿no? Quiero decir, no podemos retrasarlo más. No podemos retrasarlo más. Una declaración firme, casi como si necesitara recordárselo a sí mismo. Pero no tardó en bromear para aligerar el ambiente. ¿Cuál es tu concepto para el día?, dijo riendo. Sin embargo, volvió rápido al tema importante. La próxima primavera, sea cual sea el resultado, tiene que salir primero. El Army ha estado esperando mucho. Jimin sincero se sumó. Tengo mucha curiosidad por saber con qué canción volveremos. En realidad tengo curiosidad por la canción principal, dijo Jungkook. Yo también tengo curiosidad, respondió Jimin con una sonrisa. ¿Los otros miembros?, añadió pensando en los demás, pero la conversación se mantuvo entre ellos dos. Antes de cerrar, Jimin comentó, hoy es nuestro día libre. Nos tomaremos un día libre. Pero incluso en su descanso había una tensión sutil entre ellos. Ponte un poco de bálsamo labial, le dijo Jungkook a Jimin, sin pensarlo mucho. Estoy bien, respondió Jimin, restándole importancia. Sin poner, insistió Jungkook. Estoy bien, repitió Jimin. Está seco, dijo Jungkook con seriedad casi exagerada. No, no lo está, respondió Jimin, entre risas. Está seco, repitió Jungkook, ahora con más énfasis.
¿No? Exclamó Jimin riéndose. Las cosas fuertes y repetitivas me ponen nervioso, añadió con dramatismo divertido. ¿No es eso algo de cachorros? Bromeó Jungkook. Sí, dijo Jimin, riendo sin parar. La escena parecía casi privada. Se olvidaban de que había fans mirando. Mostraban una confianza que no necesitaba explicación. Jimin entonces quiso mostrar algo. Déjenme mostrarles algo molesto. Creo que esto es normal, dijo en picardía. ¿Estás seguro de que puedes mostrarlo? Preguntó Jungkook con una advertencia implícita. Por supuesto que no, respondió Jimin, riendo. Mostró una foto suya tomada por Jungkook, una imagen que mezclaba ternura y burla. Pero antes los dos habían visto otra, una que no compartieron, y ese detalle, invisible para todos, dijo mucho. Jungkook se aseguró. ¿Estás seguro? Lo que no vimos es lo que más pesa. Complicidad silenciosa. ¡Ah, este tipo!, dijo Jimin, riendo. Cállate, respondió Jungkook, sabiendo lo que venía. Jimin no se detuvo. Todos los días entra al cuarto mientras duermo, me graba y se va. ¡Qué loco! Jungkook, lejos de negarlo, lo celebró. «Vendré a ti», cantó, señalándolo. Jimin seguía sin creérselo. «Estoy durmiendo». Él entra, se queda ahí parado, me filma y se va. ¡Qué raro! Y sin embargo, esa costumbre tan peculiar era en realidad una forma de cariño. Jungkook lo observa, lo cuida, incluso sin que él lo sepa. Eso es amor en los detalles. Entre los comentarios del público, uno destacó: «Ustedes hacen buena pareja». Jungkook lo leyó en voz alta. No lo ignoró. Lo dijo con intención, como si, entre miles de mensajes, ese fuera el único que importaba. Luego, casi sin pensarlo, o pensándolo demasiado, Jungkook metió la mano bajo la camisa de Jimin. ¿Quieres meterte en problemas?, preguntó Jimin, entre serio y divertido. Está calientito aquí adentro, respondió Jungkook, como si eso fuera lo único relevante. ¿Quieres meterte en problemas?, repitió Jimin, con más fuerza. Y entonces, Jungkook dejó caer una frase que nadie esperaba. Si me meto en problemas, ¿cómo vas a castigarme? Las risas se desataron, pero la tensión suave quedó ahí. Un momento que pudo ser atrevido, pero que, entre ellos, solo fue natural. En la reacción a la canción Who, cuando Jimin cantó «¿A quién está esperando mi corazón?», Jungkook dejó la taza sobre la mesa, lo miró serio y dijo «¿A quién demonios esperabas?». Jimin se quedó en silencio, nervioso. Jungkook soltó una risa, pero se notó, esa pregunta venía de tiempo atrás. Luego bromearon sobre Set Me Free. «También fuiste despojado», dijo Jungkook. «¿Cuándo me desnudé?», preguntó Jimin. «Solo te pones una chaqueta», bromeó Jungkook. «Ah, verdad», admitió Jimin, sonriendo. «Bueno, negocios, pero criticas a otros», remató Jungkook, usando un refrán coreano para burlarse. Contaron también sobre su viaje a Vietnam. Estuvieron en Da Nang y conocieron a un dueño de negocio muy amable que al verlos dijo «Oh, eres tan hermoso», a Jungkook, y luego a Jimin. «Oh, eres tan hermoso», mientras le tocaba las mejillas. Jungkook, divertido, comentó «Probablemente pensó que eras muy dulce». «Está bien, por ahora, para la próxima reunión», repitió Jimin, imitando al hombre. La transmisión duró 2 horas, llenas de bromas, detalles íntimos, risas y ternura. Después, Jungkook hizo otra transmisión por separado, igual de cercana. Pero lo que quedó fue más que una simple charla entre dos ídolos. Fue una ventana a su mundo compartido, un lugar donde el cariño, la complicidad y la conexión entre Jimin y Jungkook se mostraron sin filtros. No lo dijeron con palabras, pero se sintió. Jikook no necesita explicaciones, porque cuando se miran, se entienden, cuando se ríen, se acompañan, y cuando callan, dicen más que nunca.